Tras la derrota de la Alemania nazi al final de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas de Adolf Hitler fueron dispersadas mediante distintos dispositivos. A los altos mandos del Partido Nacional Socialista se los juzgó en los juicios de Nuremberg, dedicados a políticos que se habían visto involucrados en crímenes contra la humanidad, especialmente en el Holocausto. Más de 6 millones de judíos, gitanos y afrodescendientes habían sido enviados a campos de concentración o exterminio, torturados y asesinados sistemáticamente, por lo cual muchos de los culpables recibieron la pena capital. También existieron otros juicios, llevados a cabo tanto en Nuremberg como en Venecia o Austria, donde debieron comparecer oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas alemanas y oficiales integrantes de las SS, las tropas pertenecientes al partido nazi. Si bien muchos militares fueron perseguidos y recibieron diversas penas por crímenes de guerra, los miembros de la Schutzstaffel recibieron particular atención, ya que bajo las órdenes de su líder, Heinrich Himmler, dirigieron los centros donde se ejecutó uno de los genocidios más grandes de la historia. Pero lo cierto es que no todos los miembros más peligrosos de la organización paramilitar hitleriana llegaron a ser juzgados, y muchos lograron escapar, aunque fueron perseguidos durante años por los cazadores de nazis. Esta es la historia de dos de ellos, probablemente los más perversos. Acompáñanos en un nuevo episodio de Historia Militar. Comenzaremos por uno de los oficiales de las SS más buscados tras la Segunda Guerra. Alois Bruna se enlistó en el partido nazi a los 19 años de edad y al poco tiempo pasó a formar parte de los Sturmabteilung, las milicias personales de Adolf Hitler. Más tarde ingresó a las SS, donde trabajó en la Gestapo para Adolf Eichmann, quien le tomó mucho aprecio al oficial y pasó a considerarlo como su mano derecha. La capacidad resolutiva de Bruna sorprendió al cruel Eichmann, quien lo recomendó para el puesto de capitán en varios campos de concentración. Gracias a esto, Bruna se convirtió en el organizador de las deportaciones de judíos desde la Francia de Vichy y Eslovaquia hacia los centros de exterminio. Con una personalidad implacable, el eficaz capitán fue posteriormente nombrado comandante en el campo de internamiento de Drancy, el eje central de la política de deportación antisemita en toda Francia. En su nuevo rol debía determinar la logística del transporte de los prisioneros que se realizaba a través de la vía ferroviaria. Bruna no dudó en ser de los primeros ejecutores de los trenes de la muerte. Siniestras formaciones donde los vagones se cargaban con más personas de las que cabían, por lo cual la mayoría moría antes de llegar a su destino. Hasta los últimos meses del Tercer Reich, previos a la muerte de Hitler y la derrota de Alemania, Bruna continuó cargando trenes hacia los campos de Theresienstadt, Sachsenhausen, Bergen-Belsen y Stutthof. A raíz de su modus operandi, la justicia consideró que Alois Bruna fue el responsable de la muerte de más de 120.000 judíos, de los cuales la mayoría falleció durante los macabros viajes. Los aliados no escatimaron esfuerzos para capturar al comandante de las SS y de hecho creyeron que lo habían atrapado. Pero se habían equivocado. Encontraron a un oficial de la SS llamado Anton Bruna y creyeron que se trataba de Alois, lo cual permitió al verdadero prófugo escapar de la justicia tras la guerra. Pero Bruna aprovechó ese golpe de suerte al máximo. Se unió a la organización Gehlen, un grupo de militares nazis que cooperaron con los estadounidenses durante la ocupación aliada de Europa del Este y que más tarde participaría también en la Guerra Fría contra los soviéticos. Bruna trabajó como conductor para el ejército de los Estados Unidos y en 1954 huyó de Alemania Oriental hacia Roma utilizando un pasaporte falso. Más tarde se ubicó en Siria, donde vivió bajo el nombre falso de Dr. Georg Fischer. En el país asiático fue más que bienvenido y trabajó como asesor oficial del gobierno. Si bien se desconoce la naturaleza exacta de su trabajo, se cree que enseñó a los oficiales sirios técnicas de tortura y represión, habilidades que había aprendido en sus tiempos como torturador de las SS. A cambio de esto, sus jefes le ofrecieron protección legal, por lo cual prohibieron el acceso al país de investigadores o cazanazis. El propio Simon Wiesenthal luchó legalmente para que Bruna fuera detenido, pero no lo logró. En 1995, la justicia alemana ofreció una recompensa de $333.000 por cualquier información sobre el comandante fugado, pero los rumores indicaron que ya había muerto. Alois Bruna jamás fue hallado y se cree que murió en Damasco, la capital de Siria. Hay quienes aseguran que si la justicia hubiera ofrecido ese dinero una década antes, el país asiático hubiera entregado al nazi. ¿Tú qué crees? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios.
Ahora toca el turno de hablar de uno de los hombres más siniestros que han pisado la tierra. Josef Mengele fue un oficial de las SS y médico que trabajó en el campo de concentración de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, este oscuro personaje no es recordado por salvar vidas, sino por todo lo contrario. Mengele fue uno de los organizadores del genocidio en cámaras de gas, pero peor aún, dedicó su trabajo a experimentar de las formas más crueles utilizando a judíos como conejillos de indias. Seguramente alguna vez hayas escuchado hablar del Pabellón 10, un bloque de celdas dentro de Auschwitz que Mengele utilizaba como su propio laboratorio para los siniestros experimentos que llevaba a cabo sobre los prisioneros. Realmente Mengele estaba obsesionado con la pureza genética del ser humano, incluso a niveles que superarían los del propio Adolf Hitler. El oficial de las SS no solo creía en el ideal del superhombre ario, sino que buscaba pruebas científicas de que existía, y aún más, que podía replicarse o crearse a voluntad. Por decirlo de una forma simple, Mengele jugaba a ser Dios, pero si Dios fuera nazi. Una de las cosas más siniestras sobre Josef Mengele era cómo trataba a sus víctimas. No era considerado por los presos como un hombre cruel, sino todo lo contrario. Los presos que utilizaba en sus experimentos estaban mejor alimentados y vivían en mejores alojamientos que el resto de los internos del campo, además de que se les decía que podían evitar la cámara de gas mientras eran objeto de investigación. El médico también creó una guardería con una zona de juegos para los niños con los que hacía sus pruebas. Les regalaba caramelos, juguetes y se mostraba como un angelical tutor. Esto era, por supuesto, antes de que comenzaran los experimentos. Los sujetos de prueba, como los llamaba Mengele, rara vez sobrevivían a los estudios. No tenían ningún tipo de consideración por la salud física ni mental de los prisioneros que utilizaba como conejillos de India. También tenía una obsesión con la gente que presentaba deformaciones, con los gemelos o siameses, con la heterocromía, es decir, personas con un ojo de color distinto al otro, y prisioneros que se alejaban mucho de los que consideraba normal. Tras la guerra, Mengele logró huir de Alemania bajo el nombre falso de Fritz Ullmann. Durante varios años se escondió trabajando como granjero, hasta que en 1949 llegó a Argentina y vivió en la provincia de Buenos Aires durante al menos 10 años. Si bien jamás se comprobó su paradero, se cree que huyó hacia Paraguay en 1959, aunque cerca de la frontera argentina. El Mossad persiguió a Mengele de manera ininterrumpida durante más de una década, aunque jamás lograron encontrarlo. Aparentemente, en 1962 cruzó hacia Brasil, donde vivió en una granja con otros nazis que se escondían en Sudamérica. Más tarde, junto a su mujer, cambió su nombre a Wolfgang Gerhard y murió en tierras brasileñas en 1979, al sufrir un infarto cerebral mientras nadaba, lo que provocó que se ahogara. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.